Ya, perfecto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos en esta nueva charla de Open Salud. Hoy día tenemos una conversación súper entretenida con Cecilia Santos Popper. Ella nos está acompañando desde Argentina, así que esta es una charla internacional, ¿ya? Pero antes de tener esta conversación con Cecilia y contarle un poquito más de ella, que nos pongamos a conversar, les quiero contar un poquito de Open Salud, ¿ya? Open Salud Lab es, para aquellos que no lo conocen, es una plataforma ciudadana, es un laboratorio de innovación abierta y que lo que buscamos es generar ideas para tratar de resolver problemas y apoyar intraemprendimiento en salud pública que generen valor público hacia la ciudadanía. ¿Y cómo lo hacemos esto? En general tratamos de articular, de crear un espacio de trabajo y de conexión entre las personas, digamos, de tal forma que las personas puedan acceder a conocimientos, experiencias, herramientas, puedan compartir con otras personas y resolver sus dudas, de tal forma que puedan tener otra visión de a veces de los mismos problemas y eso, digamos, lo pueden llevar a su día a día y puedan implementar mejores soluciones a las distintas problemáticas que puedan tener internamente en sus proyectos de salud. Así que los dejo cordialmente invitados, aquellos que no son parte todavía de la comunidad. Pueden visitarnos en opensaludlab.org, esa es la página web donde pueden ver más detalles y distintas iniciativas y eventos. Ahí también pueden ver las distintas charlas que hemos tenido. Y también, obviamente, visitarnos y seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Instagram y LinkedIn, donde colocan Open Salud Lab, @Open Salud Lab, y ahí nos van a encontrar para que nos puedan seguir. Así que, nada, pues, relájense en esta conversación. Esta charla, o sea, esta no va a ser una charla en realidad. Esta va a ser una conversación junto con Cecilia, también con todas las personas que estamos acá en la reunión. Así que siéntanse libres de intervenir cuando lo estimen conveniente, ¿ya? Obviamente para decir cosas que aporten, porque pero aquí no va a ser una clase, no va a ser no va a ser una clase expositiva, porque lo que queremos hacer es conversar, ¿ya? Y aprovecharnos de la experiencia de Cecilia, en este caso. Así que, nada, pues, bienvenidos nuevamente y estamos, pues. Así que, en general voy a dejar de compartir para que nos veamos todos. Si pueden prender las cámaras, la verdad sería ideal para que tengamos todo. Lo que sí voy a poner la musiquilla de fondo. Ya. ¿Se escucha la música? Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, bueno, darle primero la bienvenida a Cecilia, como estábamos contando. Ella está en Argentina actualmente. Ella, les voy a pedir que se presente un poquito mejor que yo, pero, o sea, que yo la presente a ella, digamos. Pero ella tiene bastante experiencia, ella es enfermera de profesión, pero tomó un rumbo distinto, probablemente, que quizás muchas otras personas que estudian aquello, digamos. Y que yo creo una experiencia súper valiosa y que ha permitido también tener temas de gestión de proyectos y gestión de temas de gestión de la información, especialmente en salud. Y que me gustaría que nos contara. Entonces, Cecilia, bienvenida nuevamente. Y bueno, yo voy a actuar como una especie de moderador, algunas cosas así. Así que, pero le insisto al resto de las personas, si tienen alguna duda, algún comentario, no hay ningún problema con que lo puedan realizar. Así que nada, Cecilia, bienvenida nuevamente. Muchas Y, gracias. y nada, y cuéntanos un poquito, cuéntanos un poco de ti y cómo fue este tema de ser enfermera, pero irte por un rumbo paralelo, que quizás para algunos profesionales de salud es distinto, pero que yo creo que aporta bastante valor a la gestión de instituciones de salud, digamos.
Claro. Bueno, muchas gracias antes que nada de haberme invitado, Pablo. Te sigo hace bastante, nos seguimos hace bastante, creo, por Sí. afinidad en LinkedIn. Me parece súper importante y re valioso re valioso tu iniciativa de Open Lab Salud. Creo que el concepto de datos abiertos y ciudadanos es súper relevante en salud y creo que la pandemia justamente lo que ha demostrado es eso, ¿no? O sea, como hoy en día gestionar estas crisis sin datos es prácticamente no poder gestionarlas. Mm. Y que sean abiertos es una clave, ¿no? Entonces, la verdad que me encanta la iniciativa. Me encantaría poder ir a Chile, ahora obviamente no he ido 2 veces a Chile, lo he pasado muy bien. Conozco a algunos colegas y algunas colegas chilenas del ámbito enfermeril y siempre me han recibido muy bien y me encanta cómo hablan. Pasaría horas escuchando hablar en chileno porque es súper divertido. Ustedes deben decir lo mismo de los argentinos. Así que bueno, un poco, sí, el resumen de mi historia, yo en realidad estudié 4 años de economía antes de ser enfermera. Cuando terminé el secundario no sabía muy bien qué quería estudiar y tenía un familiar que estaba estudiando economía y dije, bueno, me anoto en economía. Y durante 4 años iba a la facultad diciendo, no entiendo por qué no me gusta venir a la facultad, por qué todo el mundo está tan entusiasmado de venir a estudiar economía y yo me siento tan sapo de otro pozo. Y me llevó 4 años a darme cuenta que había elegido mal la carrera en realidad. Hasta que un día me di cuenta que, nada, que no, estaba en el lugar equivocado. Y me levanté y me fui y dejé la carrera, no la Así terminé. no va. Así nomás, llegué a mi casa y dije, no estudio más economía, no me jodan, como decimos acá en Argentina. Y me acuerdo que un día, tomando el subterráneo en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, ahora vivo en Rosario, que es otra ciudad. Ujú. En esa época se distribuían los periódicos gratuitos típicos que te dan en el subterráneo, que son periódicos de 3, 4 páginas, digamos, para entretenerte mientras viajas, cuando se podía viajar en subterráneo. Mm. Y, y leí una nota que decía, enfermería, una profesión con pleno empleo y mucha escasez. Y yo acababa de dejar la facultad y vi que era una profesión que aseguraba tener una salida laboral plena, digamos, hay 0% de desempleo en enfermería en nuestro país, supongo que en Chile es más o menos igual, que duraba 2 años, 2 años y medio, por lo menos el primer tramo. En la Argentina la carrera se divide en 2, un primer tramo de tecnicatura y luego el tramo de licenciatura, pero con el tramo de tecnicatura uno puede trabajar. Y dije, bueno, o sea, es esto, o sea, 2 años y medio y trabajo y listo. Y además siempre había tenido cierto interés por las ciencias de la salud. En realidad siempre había tenido interés por, qué sé yo, por no sé, ser bombero o ser rescatista o esas cosas que idealizamos, ¿no? Cuando empezamos a estudiar estas profesiones. Y dije, bueno, no tengo nada, no tengo para dónde ir y me anoté. Así que mi arribo a la profesión fue poco romántico. La mayoría yo siempre le pregunto a mis alumnos cuando doy clases por qué eligieron la carrera. Lo primero que me dicen es por la vocación, por el ánimo de ayudar al otro, porque me gusta estar acompañada a los pacientes. Y cuando escarbo un poquito más, bueno, en realidad quería estudiar medicina, pero no me alcanzaba la plata, entonces estudié enfermería. Es decir, en general, no sé si en Chile sucede lo mismo, pero en la Argentina es una profesión que todavía no tiene un valor social elevado. Yo creo que la pandemia nos va a permitir alcanzar ese nivel. No tiene la sociedad todavía no le asigna un valor importante a nuestra profesión. Lo asocian mucho con la vocación, incluso con la vocación religiosa, esto de la abnegación, del dar todo por el otro, de que somos angelitos sin alas, bueno, esto con esta romantización de la profesión, ¿no? Claro. Que hace que la sociedad tiene. Y bueno, en general llegamos medio a los tumbos, medio accidentadamente a la profesión, la mayoría de los que elegimos la profesión sin saber muy bien de qué se trata. Bueno, mi caso fue ese. Y bueno, me encontré con una profesión que de entrada me atrapó. Terminé la carrera, obviamente, y enseguida empecé a trabajar en una unidad de cuidados intensivos en un hospital muy conocido aquí en Argentina que se llama Fundación Favaloro.
que es, digamos, la fundación que creó el doctor René Favaloro, que fue el que creó ideó la técnica de bypass coronario. Así que empecé a trabajar ahí, en una terapia intensiva, y bueno, ahí me cautivó la profesión y también me dio mucho miedo en su momento, ¿no? Los primeros meses fueron duros, tenía miedo de matar a todos mis pacientes, creo que no maté a ninguno. Sí, eso pasa a todos. ¿Qué hago con él? Sí, ¿Qué hago ahora, digamos, con la persona al sí, frente? Sí. sí, tal cual. Y desde el primer día que empecé a trabajar, en la cuestión de la información me atrajo enormemente. También es verdad que de chiquita siempre tuve mucho interés por la tecnología. De chica me acuerdo que me regalaron mi primer computadora cuando tenía 8 o 9 años, esas computadoras que tenían 128 megabytes de capacidad y eran un avión para nosotros. Eran lo más. Y para cargar los juegos había que poner un cassette, ¿no? Claro, ¿no? un clásico. Claro, me pasaba horas rompiendo cosas y Mi tratando de hermana. arreglarlas porque... y siempre tuve interés por la tecnología desde chica, ¿no? Así que de alguna forma creo que terminé como tratando de sintetizar o resumir las dos cosas, la profesión y la cuestión de la tecnología, y hoy, después de 16 años, 17 años, ya perdí la cuenta, finalmente estoy como pudiendo trabajar en la intersección de ambas, ¿no? Perfecto. Así que bueno, un poco llegué, como todos creo, ¿no? No sé si alguno por ahí se siente identificado, pero yo creo que todos nuestros caminos profesionales terminan siendo así medio como que llegamos a un momento y decimos, pero ¿y cómo fue que llegué hasta acá si yo supuestamente era, no sé, contadora y de repente, o sea, la vida te va llevando? Así que bueno, pero bueno, eso es un poco mi resumen personal. Perfecto. Sí, ese tema siempre llega a uno así, medio por casualidad de las cosas, ¿eh? Uh-huh. Sí, Sí, ciertamente. y bueno, siempre tuve una gran curiosidad, sobre todo desde el punto de, no sé cuál, ¿hay enfermeras en la sala? Levanten la ¿Hay mano. alguna enfermera? Un Que levanten disclaimer, la mano. yo soy enfermero de profesión también. ¿Nadie? Me falló. Yo, Yo sé que hay dos que sé que son enfermeras porque las conozco. Son argentinas y sé que son enfermeras y me han padecido trabajando. coloquen ahí en el chat, Este, con el chat coloquen sí, yo. ahí están. Eh, Sí, te parecemos. sí, ahí está. Digamos, no sé cuáles son las profesiones de los participantes, digamos, asumo que acá estoy con una enfermera. Sí, hay de todo, hay de Pero, todo. ¿hay de todo? Hay de todo. Pero, digamos, a mí siempre desde el primer día me cautivó muchísimo. A mí me encantan ver, no sé cómo lo llaman en Chile, las hojas de enfermería. Yo las colecciono. Sí. Como Hojas de enfermería. las hojas de evolución, donde se anotan los signos vitales y Correcto. Sí. Ya. Perfecto, sí, sí, Yo sí. tengo una carpetita donde incluso me he traído una de Chile, un par de chiles de un par de hospitales cuando anduve por allá. Siempre ¿Ya? pido una, ¿no? ¿Y por qué? Para conocer los datos. Porque es para mí el ejemplo más cabal de cómo las enfermeras en realidad somos gestoras de conocimiento, ¿no? Y cómo la información que capturamos las enfermeras, ya sea en papel, ya sea digital, eso después se puede discutir, pero es core de lo que hacemos. En general, a las enfermeras se nos asocia con esto que decíamos, ¿no? Del cuidado, del estar al lado del paciente, como decía, a veces a mí me incomoda un poco esto de que la vocación y la abnegación y qué sé yo, y no se ve todo lo otro, que es que juntamos 1 terabyte de información por turno, de un montón de variables, ¿no? Y bueno, entonces cómo plasmar o cómo reflejar esas variables, esa información, para mí es clave, ¿no? Y desde el principio es que dije, me acuerdo de haberme recibido y haber empezado a leer sobre, bueno, cómo es que documentamos, cómo es que manejamos la información en enfermería, porque
tal vez también me sentía apabullada por la cantidad de información, entonces necesitaba encontrar herramientas. Sí. Claro, y esto que nos decía. Y tú Sí. Cecilia, contabas que trabajaste en unidades críticas al principio. Ujú. Y claro, Sí. en la unidades críticas, esa hoja de evolución, la hoja de enfermería, tiende a ser una sábana gigante habitualmente. Que no es la Exacto. Yo me clásica de acuerdo solo que, una hoja tamaño carta, sino que habitualmente es como un ploteo la cosa. Hace correcto, de 1 metro como por... Son gigantes, especialmente los pacientes más críticos, que se le toman signos vitales cada 10 minutos y hay una evolución cada 10 minutos, 15 minutos. así Entonces, es. claro, toda esa cantidad de información es llamativo. ¿Cómo hace? Además que muchas se hace, o Claro, sea, la mayoría se hace a mano, o sea, es escrito a... manual. A mí me pasaba cuando, durante la última parte que trabajé, en terapia intensiva en Favaloro, Ujú, trabajé en realidad en recuperación cardiovascular, cuando digamos, el paciente se sometía a cirugía de revascularización ujú. y salía a un área de recuperación antes de ir a terapia y estaba 12 horas. Ya. Y los registros y salía intubado, ¿sí? Y se hacía la extubación ahí y después se pasaba a coronaria o a terapia dependiente. Y los registros eran, exacto, eran cada 12, 15 minutos y era una hoja, yo creo que tenía 60 centímetros por 60 de todos los parámetros hemodinámicos de un paciente, no Sí, solo los signos vitales. son gigantes esas Y hojas. claro, entonces terminábamos de escribir y para cuando terminábamos de escribir teníamos que volver a empezar, ¿no? Porque además en esa época era todo manual. Eh, Mm. y entonces, creo que ahí también se despertó un poco mi pasión por los datos, porque además yo decía, acá hay un montón de cosas que no estamos documentando. O sea, hay un montón de cosas que no estamos documentando y quedan solamente los valores cuantitativos, pero hay un montón de otras cosas que no estamos pudiendo documentar y me daba mucha impotencia no poder visibilizar toda esa información, ¿no? Claro, claro. Eh, Que ¿Y cómo pasaste de tener esa necesidad o esa, no sé, como visión de decir, oye, aquí hay tanta información y cómo puedo hacer algo con ella? ¿Cómo hiciste eso de...? Porque claro, una de las cosas que habitualmente ocurre es que uno tiene ideas en su cabeza, una idea uno la anota en un cuaderno, cosas así. Pero una cosa es tener ideas y otra cosa es llevarla a la práctica. O sea, ¿cómo? uh-huh. Porque administrar temas de gestión de la información en ámbitos sanitarios no es fácil. Por No, la velocidad de la generación del dato, por los niveles de soporte que están, que a veces muchos son manuales. No siempre hay mucha estandarización tampoco. uh-huh. Entonces, ¿cómo Cecilia hiciste eso de, 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 de cambio? ¿Qué herramienta, qué empezaste a utilizar como para decir, oye, esto parece ser importante el utilizarlo? Bueno, utilicémoslo. ¿Cómo Claro. hiciste de la idea al evento concreto de poder administrar o gestionar algo? ¿Que tomaste cursos, innovaste en algo? ¿Cómo fue esa transición, digamos? Bueno, lo primero que hice, todavía estando en Favaloro, fue querer hacer una historia clínica en Access. ¿Ya? Este, y ahí aprendí a administrar bases de datos en Access. Ahí aprendí lo que era una base de datos relacional ¿Ya? y entendí que claramente era mucho más complicado de lo que yo creía. Y me acuerdo que el que era el jefe el jefe de enfermería de la fundación, yo le dije, yo quiero hacer esto. No me entendió nada, me dijo, bueno, te voy a poner en contacto con el chico de sistemas, como le decimos en Argentina, que es ¿Ya? al Como área del de, departamento de ¿no? informática, algo así. Claro, ¿Ya? que no era de informática médica, era de informática. ¿Ya? Y yo para eso ya me había leído 2 o 3 libros al respecto, porque soy así como cuando quiero saber algo voy y leo. Y el chico cuando me mira, me encuentra y yo le empiezo a hablar, le dije, mira, te muestro mi base de Access, cómo yo quiero poner la hoja de enfermería. Y me miró y me dijo, pero vos sos enfermera. Claro. Así, yo ¿Por soy qué preguntas enfermera. esas cosas? Dice, no, pero no, o sea, es la primera vez que me pasa que... Claro. Así que bueno, y después, bueno, el devenir de la vida y de la profesión me llevó por otros caminos. Yo después me fui a vivir a Salta, que es una provincia del norte, Ujú. eh,
digamos, no sé si ubican, pero bien al norte, en el límite con Bolivia, ¿Ya? y viví en una zona muy alejada, rural, donde, digamos, prácticamente no tenía conexión. Tenía conexión a internet, pero casi, casi tan buena como la que tengo ahora. Y me dediqué mucho a lo que es atención primaria, que es otro ámbito donde también, ¿no? La información es tan relevante, pero desde otra perspectiva. Por ejemplo, me acuerdo uno de los primeros días que fui a la salita de atención primaria del pueblo. Yo vivía en un pueblo muy chiquito, a 8 kilómetros de un pueblo muy chiquito, en el medio de la selva, de la jungla. ¿Ya? Y llegué un día a la sala donde estaban las agentes sanitarias y había un afiche, lo que nosotros llamamos un afiche, que es un papel pegado en la pared, Ujú. con iconos hechos todos a mano, ¿no? O sea, tenían recortados los iconos, o sea, habían desarrollado iconografía específica ¿Ya? para representar geográficamente y espacialmente en el área de cobertura los casos de embarazos de riesgo, de desnutrición infantil, de personas con hipertensión arterial. O sea, las agentes sanitarias, que son personas que tienen 6 meses de formación, nada más, y que son el último hilito del sistema de salud en zonas donde nadie más llega, porque no hay médico, no hay enfermero, no hay nada. Ujú. Habían armado un dashboard de datos, básicamente, con un sistema de iconografía perfectamente interpretable, porque yo lo leí y lo entendí a la primera. Eh, y nada, eso es como, esa es la mejor tablet que podés tener, o el mejor dashboard digamos, de datos o de indicadores que podés tener, hecho Ujú. con tijera y papel, y recortando y pegando, ¿no? Mm. Eh, entonces, digamos, creo que muchos años después, finalmente, el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es un hospital muy conocido de la Argentina y de Latinoamérica, acreditado John Commission, acreditado HIMSS, etc. Finalmente lanzaron una maestría de informática en salud, Ujú. y fue ahí que yo me pude inscribir. Soy egresada de la primer cohorte de esa maestría, que hay incluso amigos chilenos que participaron de esa maestría, y Mm. pude como ponerle un poco más de formalidad a todo esto que toda la vida quise hacer, ¿no? Y ahí aprendí lo que es un estándar, ahí aprendí lo que es HL7, lo que es SNOMED. Entonces, bueno, eh, creo que eso fue lo que me permitió formalizar y de alguna manera condensar el conocimiento necesario para hoy en día dedicarme a esto, ¿no? Mm. Interesante, interesante. Oye, No, yo vi una pregunta, pero no la llegué. acá dice si todos conocen que es la Joint Commission y el HIMSS. Yo lo conozco, no sé si quizás podría igual explicarlo porque puede haber gente que no es del área o que no está metida en temas de calidad o cosas de acreditaciones, quizás. Claro, sí, perdón. Joint Commission, claro, perdón. Joint Commission es el órgano de calidad en salud más reconocido del mundo. Eh, es como, es más grosso, más importante que la norma ISO 9000 de calidad, por ejemplo, ¿no? O sea, los hospitales que están acreditados bajo la norma de Joint Commission pueden considerarse dentro de la élite en calidad y seguridad del paciente del mundo, ¿sí? Mm. Y HIMSS es la organización también que acredita, en términos similares, es decir, hablando de calidad, los sistemas de información en salud. Perfecto. Es como un estándar que hay que cumplir y que claro, en cierto sentido te certifica que estás haciendo las cosas de una determinada forma, asegurando ciertos niveles de calidad en tus procesos asistenciales. Y no solo asistenciales, también hay como de otras cosas. Sí. Se nos quedó pegada Cecilia. Oye, Cecilia, paso el aviso. Esto solamente para rellenar. Recuerden que pueden visitar a la página opensaludlab.org. Ahí están la serie de eventos que tenemos y las charlas que vamos a tener a futuro. Eh,
Y bueno, hoy día estamos conversando con Cecilia Santos. Ella es enfermera en Argentina, digamos, y que en el último tiempo el último tiempo, me refiero al último año, se ha estado dedicando a temas Perdón. de gestión y temas de gestión de información, en particular en procesos asistenciales. Y bueno, ahora estamos conversando con ella, que nos está contando un poco su historia y cómo hizo esta mezcla entre ser enfermera con tener aspectos de otra rama. ¿Me Eh, escuchan? te escuchamos, te escuchamos, pero no te vemos. O yo no te veo por lo menos. Juanjo, haceme un favor, tráeme de mi... Ahí te vemos. Ah, lo otro, les recuerdo que si alguien quiere hacer una pregunta o intervenir, digamos, en algunas observaciones, no hay ningún problema. Recuerden que esto no es una charla así como tal, sino que básicamente es una conversación donde vamos a tratar de ahí de revisar algunas cosas, así que siéntense libres de, de hacer preguntas. Ya puede ser por el chat si que no quieren hacerlo por el micrófono. Eh, o levantar el micrófono, o sea, activarlo para hacer la pregunta o la ¿Me observación. Así que escuchan? ni un problema. Y te escuchamos, Ceci. Hola, hola. Perdón, no sé, bueno, cosas que Acá, pasan con, Así es la vida, Cecilia, así es la vida. sí, acá en Chile hay con las una, zonas residenciales de Rosario. hay una, hay una empresa que tiene los mismos problemas, así como que se cae, funciona. Que es reconocida a nivel nacional Bueno, ahora acá. ya, la próxima si me caigo me conecto desde el celular con 4G, para ver que no vuelva a pasar. No hay problema. Así que no sé, creo que nos quedamos con el tema de HIMSS y Joint Commission y qué sé yo. Bueno, la Sí. cosa es que pude finalmente hacer la maestría y en una cohorte de 60 personas, creo que éramos 2 o 3 enfermeras. Y fue muy, muy lindo primero poder sentirme por primera vez porque de vuelta, ¿no? Yo estudié economía y dije no me sentía cómoda, después estudié enfermería y me miraban raro porque me gustaban las computadoras, y de repente pude encontrarme en una sala con 60 personas que me sentía re en mi casa, en la misma pecera, digamos, ¿no? Entonces... eso me hizo sentir bien, porque dije, bueno, se ve que no soy la única, ¿no? O sea, no soy tan bicho raro. Igual soy bicho raro. Pero bueno, nada, eso me hizo reafirmar que mi pasión era compartida con otros, ¿no? Y luego tuve la posibilidad de asumir cargos de gestión, donde tenía algún grado de capacidad para tomar decisiones respecto de herramientas y sistemas de información. Y ahí, bueno, ahí dije, a rienda suelta. Y bueno, además, en paralelo de la gestión de equipos y la gestión de servicios, que de por sí es una tarea bastante complicada, siempre traté de mechar o de intercalar con proyectos que tenían que ver con información. Claro, es un tema yo creo que interesante, porque claro, uno puede tener mucha idea o mucha formación o tener súper sistema informático, pero a la hora de la verdad, al final, son las personas los que hacen las cosas. Y por tanto, ¿cómo hacerlo para que esas personas... no es que hagan lo que uno quiere, sino que cómo involucrarlas en esto, que claro, así como fuiste tú a hablar con el departamento de informática en su momento y te dijeron, bueno, ¿y tú? ¿Por qué me estás hablando de esto tú si eres enfermera, digamos? Claro. ¿Cómo hacerlo con tu gente? Que quizás tenía una mirada también parecida, así en el sentido de ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lograste implementar distintas iniciativas o proyectos en el sentido de poder
hacer la gestión del cambio o cómo lo hiciste con la gente, con las personas, para que lograran, digamos, entender que esta era... que se podía hacer, digamos, y no era una cosa extraña, sino que se podía fusionar y realmente era algo tangible, digamos. ¿Cómo fue Sí, esa parte, sí, digamos? eso es súper interesante. La versión políticamente correcta de la respuesta sería, bueno, uno tiene que siempre pensar con el usuario, centrado en el usuario, y que las herramientas tendrían que acompañar los procesos y no al revés. Y bueno, y que la realidad es que eso está muy bien, pero también hay que acompañarlo no sé si en Chile existe lo que llamamos nosotros en la Argentina la docena de facturas. Las facturas en la Argentina son como los pastries en Estados Unidos, las medialunas, Ah, las tortitas negras, o sea, ir a presentar el proyecto a los servicios y bueno, y llevar un regalito para que la gente baje un poco la guardia o pagar una cerveza. Y a veces hay que ponerse firme y pelearse un poco. O sea, creo que es un arte, ¿no? En el fondo, implementar y lo que vos dijiste, la gestión del cambio. Y no hay una única forma. O sea, es muy lindo creer que si uno hace todas las cosas correctas, todo va a salir bien. Y sin embargo, uno cree que hace todas las cosas correctas y los resultados no son los esperados. Entonces, en mi caso, yo siempre tomé un parámetro para saber si por donde estaba yendo iba bien o no. Que era, ¿puedo decir una mala palabra? por supuesto. El nivel de cara de culo que me ponían las enfermeras cuando iba con una implementación. ¿No? O sea, ese es inapelable. O sea, si tus enfermeras te ponen una cara de culo un día, bueno, está bien, porque le estás cambiando el escenario, le estás cambiando mucho la forma de trabajar, es esperable. Ahora, si te ponen cara de culo todos los días, volvé para atrás y algo no está andando bien. O sea, para mí son soberanas, las enfermeras son soberanas, ¿sí? Yo me acuerdo una cosa que hicimos que estuvo genial en digamos, mis dos puestos para atrás, en un instituto de cirugía mayor ambulatoria. El recorrido que hacía el paciente, nosotros hicimos 40 cirugías en un día. No, perdón, sí, llegábamos a hacer 50 cirugías en un día, ¿no? El paciente entraba, se ponía en la cama, le poníamos la vía periférica, le hacíamos la premedicación, iba a quirófano, lo operábamos, se recuperaba y volvía y se iba caminando, ¿no? En 8 o 9 horas de operación. Todo ese circuito del paciente se manejaba en papel y por teléfono. Un caos. Era entre el quirófano y la sala era teléfono que va para allá, llamada telefónica, da ocupado, no me mandaste al paciente, el paciente no llegó, ¿dónde está el paciente? Bueno, era un bardo. Y entonces lo que yo propuse es Trello. ¿Conocen Trello? Sí, por supuesto. Que es una herramienta Trello informática para hacer como tablero de Kanban, cosas así. Nada, tiene columnas y tarjetitas. Entonces, cada columna era el paciente está en la recepción, el paciente está en la sala de internación, el paciente está en quirófano, el paciente volvió a la sala de internación, ¿no? Y eso en cada columna. Y cada tarjetita era un paciente. El paciente, la tarjetita la creaba la recepcionista cuando ingresaba el paciente. Y además, habilitamos el Trello en los celulares de las enfermeras. Entonces las enfermeras podían poner los signos vitales en la tarjetita de Trello y todos podían ver dónde estaba el paciente, cuáles eran los últimos registros de signos vitales, y todo gratis, porque la versión de Trello que elegimos, por supuesto, era la gratuita. Eso implicó un cambio en esa forma de gestionar el recorrido del paciente después de 20 años de haberlo hecho en papel. Cuando yo lo fui a implementar el primer día, pensé que me iban a cagar a puteadas, como decimos acá, mal y pronto, que me iban a revolear los teléfonos, porque además los teléfonos los tenían que usar sus teléfonos. Claro. Y yo dije, bueno, lo probamos, total, no perdemos nada, perdemos un día de trabajo, a lo sumo se retrasará la línea quirúrgica, más que eso no puede pasar. Y les encantó, pero les encantó con la alegría que te la estoy contando yo ahora, les encantó a ellas.
y después me lo reclamaban porque no logramos que lo aprueben, ¿me entendés? O sea, no logramos que la dirección de esa institución lo apruebe para implementarlo. Y ellas me decían, ¿por qué no lo podemos poner si estaba buenísimo? Y me acuerdo que una de las enfermeras tenía un celular viejísimo en ese momento, que andaba re lento, y ella me decía, yo me voy a comprar un celular nuevo para poder tener, o sea, entonces, para mí la enfermera es soberana en ese sentido. Entonces, creo que cuando uno logra resolver un problema a través de la tecnología, es muy fácil de implementar. Si no es fácil de implementar, es o porque no estás resolviendo el problema o porque no estás encarando con los recursos o con el abordaje necesario, ¿no? Pero cuando realmente resuelve un problema, como digo, la cara de las enfermeras te lo dice todo. Sí, ciertamente. Así que para mí eso es el pulso que yo mido siempre. Ya, la cara de culo de las personas Correcto. es tu medidor para Correcto. saber si vamos. De hecho, es importante eso, porque en definitiva es el equipo, digamos, el que al final lo va a implementar y tiene que estar convencido del tema, porque si va a estar ahí todo enojado no tiene ni un sentido. Digamos, hay algo que hay que revisar, ciertamente. Y por el contrario, te doy un ejemplo, porque no siempre todo es un camino de rosas. En otra institución, en terapia intensiva, nos tocaba implementar el sistema electrónico de historia clínica electrónica en terapia intensiva, y que yo ya sabía que no, eran esos módulos de enfermería multipropósito que servía para consultorio externo, trasplante hepático, terapia intensiva y vacunatorio, o sea, no. Y la jefa de enfermería de la terapia, que reportaba a mí en ese momento, en ese lugar, un día me agarró y me dijo, esto yo no lo voy a usar. Así. ¿Ya? Y se enojó. Y era amiga mía. Somos amigas. Y se enojó en serio. Y yo dije, ok. Entonces no lo vamos a implementar. Porque era verdad, o sea, yo podría haber tratado pero la realidad es que iba a fracasar. Claro, un elemento también súper importante cuando uno lleva cualquier iniciativa en general distinta a lo que se hace, es tener el apoyo de ciertos elementos, ciertas personas que son claves dentro de la organización. Y si no están esas personas clave incluidas, derechamente es mejor no lanzarse en ese proyecto. O sea, es fracaso seguro o llevarse llamados telefónicos en algún contexto no amigable muchas veces. A las 3 de la mañana. Correcto. Sí. Sí, y una de las cosas que aprendí en el hospital italiano, en la maestría, es una de las cosas re piolas que hacen en el italiano es que cualquier cosa que ellos tienen que implementar, llaman a las enfermeras antes de empezar a desarrollar, ni tirar una línea de código. ¿Ya? O sea, las sientan y dicen, bueno, a ver, contame, ¿cómo haces esto? ¿Cómo las hacen dibujar las interfaces? ¿Cómo les gustaría? Eso a mí me parece súper, súper interesante, porque es lo que yo digo, ¿no? O sea, no debemos concebir las soluciones como que bajan del santo grial e iluminan a la gente que está al lado del paciente, sino que es al revés. O sea, nosotros por ahí tenemos el conocimiento técnico, pero la realidad es que la necesidad está a pie de cama y nadie mejor que, en mi caso, las enfermeras para decirte dónde está el problema y por ahí uno facilitar la solución, pero no bajar la verdad revelada monolíticamente hablando, ¿no? Claro, al final son las personas que están en el día a día haciendo las cosas, son las que conocen, digamos, las cosas buenas, las cosas positivas y cómo poder mejorarlo eventualmente. Así es. Y que hay que darle el espacio para que puedan decirlo, digamos. Ciertamente. Exactamente. Claro, sí, ese es el lema. Muchas veces, claro, como dices tú, Cecilia, se impone algo y nadie le preguntó nada a nadie, digamos. Y aunque sea una súper buena idea, digamos, y que incluso solucione un problema, tal vez la adherencia que haya a ese proyecto quizás no sea la suficiente, digamos. Claro, hace poco, por ejemplo, me llamó una colega desesperadísima, diciendo, ay, nos vienen a implementar el sistema, ¿no? El sistema, como
Big Brother, el sistema. Ya, como Godzilla. Y necesitamos, claro, y necesitamos que nos ayudes, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, digamos, con mucho gusto nos sentamos a charlar y bueno, me dice, no, porque vos sabés tanto de informática, entonces yo necesito que vos me ayudes porque las enfermeras no van a poder saber manejar el sistema. Le digo, pero pará, primero, que yo por ahí tampoco puedo, o sea, no sé de qué sistema estamos hablando, nunca lo vi, no lo conocí. Pero lo primero que le pregunté es, ¿vos estás involucrada en el proyecto de implementación? ¿Te preguntaron, te consultaron, formás parte del grupo que gestiona el proyecto, tenés capacidad de decisión? Me dice, no, a mí me dijeron que venían a implementar y lo tenemos que implementar antes de fin de año, en el medio de una pandemia además, lo tenemos que implementar a fin de año y bueno, y yo no sabía cómo decirle, mira, me parece que no va a andar, o sea, o va a andar, pero no sé, habría que definir andar, ¿no? Pero no va a ser, no va a agregar valor. Creo que ese es el concepto, ¿no? Eso es otro gran concepto que a mí me interesa siempre y que siempre lo menciono. No agrega valor. Un sistema informático que entra a los ponchazos, a los golpes, sufriendo, y que las enfermeras terminan, y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido que gestionar sistemas así, donde la enfermera lo que hace es clic, 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 completar. No agrega valor. Entonces yo le dije, mira, si vos no participás del comité del proyecto, ¿qué te puedo ayudar yo? Si no te puedo ayudar mucho, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que una vez, en el sistema informático que estaba en el hospital donde trabajo, me llamó la atención en algún momento porque nosotros tendemos a ciertas regiones, o sea, ciertas comunas de la región metropolitana. Acá en Chile los hospitales están como segregados geográficamente. O sea, un hospital atiende un área geográfica determinada y otro hospital atiende otras comunas, otra área, ¿ya? La red asistencial está armada en ese sentido. Entonces, lo que uno espera es que la mayoría de los pacientes que uno atiende, al menos en forma ambulatoria y diferida, no de urgencia, sean de las comunas a las cuales uno tiene, digamos, como injerencia o responsabilidad de atender ese grupo de pacientes, de personas. Y de repente vimos que había muchos pacientes de una comuna en particular de la región metropolitana que se llama Alhué, ¿ya? Y nosotros atendemos otro tipo de comunas, que es San Ramón, La Pintana y La Granja. Pero había muchos pacientes de Alhué, que es una comuna que está como más rural dentro de la región metropolitana. Y lejos, así súper lejos. Es como 2 horas si uno se viene en algún medio, digamos. Entonces era extraño que hubiésemos tantas personas de Alhué. Y resulta que después, indagando en por qué ocurría eso, y me acordé por lo que tú mencionabas de que apretan enter, porque el campo de comuna del registro, cuando le hacían las fichas y todas esas típicas cosas, las fichas clínicas, salía por defecto la primera comuna de Chile, y la primera comuna de Chile es Alhué, si las ordenas alfabéticamente. Entonces, como la gente, esa pantalla no le generaba valor, digamos, lo que hacía era apretar enter, muchas veces enter, hasta para pasar esa pantalla que molestaba. Entonces enter, y claro, y después quedaba un paciente de Alhué, pero eran muchos, era así demasiado. Y claramente esa cosa se diseñó. Perdón que apagué mi video a ver si puedo ahorrar un poco de datos, porque se me estaba entrecortando, pero escuché perfecto lo que... Entonces, claro, ahí probablemente... Sí, te escuchamos perfecto, Ceci. Ahora, claro, ese sistema que te mencionaba no... Claro, bueno, ¿ves? Ese es el ejemplo, sí, el ejemplo perfecto. Sí, impresionante. O mucho uno, así teléfono puro unos, así también. Oye, acá mira en el chat hay una pregunta de Nancy, no sé si pregunta o comentario, dice que encuentra... Ella parece que conoce la experiencia de conexión de pacientes que implementaron con las colegas. Y que... Ahí pregunta el nombre. ¿Era el Trello? Trello se escribe.
Ah, ahí lo puso, Sí. lo pusiste. No había me fijado que Trello. estaba. Sí. Sí, es una herramienta Así bastante es. interesante, sí. Sí, Eh, sí. Estoy 3 horas. tratando de entrar con el celu por si acaso, Vale, no hay problema. para backup. Eh, Trello es genial, es súper versátil Sí, hay un y tema. lo súper recomiendo. Si alguien después me quiere escribir, Hay un tema que estuve ahí mirando. Tú también tienes certificación y ciertas cosas en gestión de proyectos, ¿cierto? Espera, se está cambiando de. ahí me cambié. Ahí sí. Ahí está. Ahí te escuchamos Perfecto. nuevamente. Ahora sí, Dios Sí. mío. Son las cosas de la tecnología. Sí. ¿Me Sí. decías? Que también tú tienes certificación y cosas relacionadas como a la gestión de proyectos, Scrum y Sí. cosas así. ¿Cómo, Sí. cómo relacionar eso? Eso que a veces está muy relacionado a hacer galletas o autos, por llamarlo así, a, a controlar el peso y el gramaje de las galletas, a como típico curso que uno, por lo menos los que me ha tocado, así es como que no tienen que ver con salud, pero tienen que ver con excelencia operacional o con gestión de proyectos, cosas así. Es como que siempre te hablan Ujú. de la calidad y te hablan así como de el gramaje de las galletas. Entonces, ¿cómo, cómo hacer eso? ¿Cómo hacer ese link entre el gramaje de las galletas y la método que uno puede utilizar para controlar eso? O la gestión de proyectos y el Scrum en temas de salud. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo has hecho Ujú. tú en particular? ¿Qué nos dirías a nosotros, digamos, como... Uf, hay un concepto que a mí me apasionó de un docente de la maestría, que es el concepto de caórdica. No sé ¿Ya? si lo escucharon hablar, es una No. palabra medio rara. Mm, La caórdica, que no sé si es una palabra inventada o no, realmente no lo sé, pero la caórdica es el punto de intersección entre el caos y el orden, ¿no? ¿Ya? Ah, Entonces, no sé si alguna vez, si alguno de ustedes trabaja en salud y se paró en el medio de una terapia intensiva y se dio cuenta que era realmente todo un caos, pero que de alguna manera todo eso funciona, ¿no? Ujú. O sea, cualquiera que lo ve de afuera dice, esto es una carnicería o es un frigorífico, un matarife de vacas, pero de alguna forma todo medianamente funciona. Eso es la caórdica, ¿no? O sea, lo que vos decís de los sistemas de calidad, de gestión de la calidad, como el sistema de calidad de Toyota o el gramaje de las galletas, viene por el lado del control, ¿sí? Y del Ujú. orden. Y los servicios de salud generalmente más mal administrados son un caos, ¿no? Y la diversidad de personas que intervienen en el sistema de salud hace que sea más caótico aún, ¿no? Medio como Big Bang. Bueno, entonces la caórdica es poder combinar lo mejor de los dos mundos, del orden y del Ujú. caos, ¿no? Creo que la gestión de proyectos y sobre todo las metodologías ágiles, que es lo que por ahí ahora yo estoy estudiando más, Ujú. te permiten equilibrar eso, ¿no? Entonces, es muy difícil llevar el método no sé, el TPS de Toyota, de calidad total de Toyota, al sistema de salud sin escalas. Es imposible, ¿no? Ujú. Porque es un zoológico, un hospital, es un zoológico. Tenés el cirujano que entra al quirófano pateando la puerta y dice, acá vengo yo, y se hace lo que yo digo. Y después tenés a la enfermera que está hace 20 años, que lo mira y le dice, bueno, doctor, pase por acá. Y después tenés a la mucama, que es la que cambian todos los días de sector, y entonces todos los días hay que explicarle de vuelta cómo limpiar. Y después tenés al técnico de rayos que viene y no se lava las manos. A ver, estoy estigmatizando un montón, no quiero cargar las tintas sobre ningún grupo profesional, pero quiero decir, es un zoológico, un hospital. Entonces, muy lindo los japoneses, pero la realidad es que la diversidad que hay en un sistema de salud y la diversidad desde el punto de vista incluso del lenguaje,
¿no? El lenguaje que utilizamos en salud es tan vasto, y eso del famoso concepto de la polisemia, de cómo podemos decir hipertensión con 72 términos diferentes, hace que entonces la gestión de los proyectos de información y de salud tengan que, digamos, gestionarse de una manera muy particular, distinta a lo que se podría ser la implementación de SAP en un banco, ¿no? Entonces, las metodologías ágiles creo que en ese sentido a mí me interesaron mucho, porque es cómo entregar valor, cómo poder hacer el incremento de valor en lo que uno entrega digamos, con el menor esfuerzo posible, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, vamos a hacer un sistema de información y venimos dentro de 2 años y lo implementamos, espérenos 2 años, que lo vamos a hacer y volvemos, y dentro de 2 años lo vamos a implementar, y todo va a seguir igual dentro de 2 años, y por eso lo vamos a poder implementar, porque no va a haber cambiado nada. Cuando llega a los 2 años, te das cuenta que todo lo que hiciste, la mitad no sirve. Entonces, esto es, bueno, vamos a cambiar esto chiquitito y nos vamos a dar 2 semanas de plazo, ¿no? O sea, ¿cómo registramos nuestros signos vitales? ¿Y qué necesitamos mejorar de nuestro registro de signos vitales? Bueno, lo vamos a cambiar y lo vamos a evaluar dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces, los incrementos cortos en el tiempo, pero que maximizan la posibilidad de entregar valor después de un incremento, después de un sprint o de un ciclo, creo que en salud es muy aplicable, ¿no? En vez de hacer grandes proyectos de meses y meses, ¿no? Y porque además, correcto, exacto, pero porque además la filosofía ágil, más allá del Scrum, Kanban, lo que sea, la filosofía ágil, a mí lo que más me gusta para implementar en salud con metodologías ágiles es que no hay jerarquías. Dentro de un equipo Scrum, por ejemplo, no hay un jefe y operarios, ¿no? O sea, no hay jerarquías, hay roles, ¿no? Entonces, y esos roles tienen que estar muy coordinados y tienen que trabajar muy, muy en sincronía, y para eso hay reuniones diarias de 15 minutos, no más de 15 minutos. Pero, digamos, en salud, yo no sé si en Chile pasa, pero en salud hay como un verticalismo muy grande en la Argentina, y me imagino que en Chile no debe ser la excepción. Hay un verticalismo muy grande, ¿no? Lo que llamamos el modelo médico hegemónico, donde, como dije, ¿no? Llega el cirujano, patea la puerta y se hace lo que yo digo, y bueno. Entonces, o viene el dueño de la clínica, y peor, porque es el que pone la plata. Entonces, claro, y paga el sueldo. Correcto, ¿no? Y mira los costos. Entonces, esto de los equipos ágiles que no necesariamente representan las jerarquías tradicionales también es súper interesante. Sí. Es un tema... Igual es difícil implementar esa no jerarquía. Es complejo. Sí, yo no lo logré, ¿eh? No estoy diciendo que lo haya logrado. Es difícil. Yo me acuerdo que una vez, hace varios años atrás, yo quería hacer no era un cambio grande, pero era un cambio importante. Y claro, y la idea era darle participación a las personas, empoderarlas. Estaba con toda esa cosa de ellos son los que conocen el terreno, pueden dar las soluciones, estar ahí con ellos, acompañarlos, que ellos mismos puedan habilitarlos para que ellos resuelvan sus problemas y darle todas las herramientas para que lo puedan hacer. Todo un tema de esa típica filosofía como Lean y de gestión de personas, todo eso es súper bonito. Y yo me acuerdo que ya estábamos como en la reunión, así como en la típica reunión como de inicio, así como de lanzamiento, no sé cómo llamarlo. Había que hacer un cambio como de la recepción de paciente en el área ambulatoria. Y ya, pues teníamos a todo, le logramos proteger el espacio para que pudiesen salir, y pedimos prestado un auditorio, nos conseguimos galletas, como tú decías. Así como toda la infraestructura, todo un tema así como que súper preocupado en todo, así. Les contábamos todas las cosas que había que hacer, y resulta que después, al final, o sea, no al final, fue como en la mitad, claro, el tema era que ellos pudiesen generar ideas de cómo solucionar el problema de la admisión, porque se hacían colas largas,
la gente quedaba sin horas, había mucho tiempo de espera ahí como localmente para poder avisar que llegó, para poder ser atendido posteriormente. Entonces, la idea es que ellos generaran como mini iniciativas que después se puedan ir desarrollando como pilotos digamos, se puedan complementar entre ellos. Y, y, y resulta que en algún momento de esa reunión alguien se levanta, ¿sí? O sea, no, en realidad se levantó la mano y dijo, oiga, ¿sabe qué? Súper bonito toda la cosa, pero en realidad ustedes son los jefes. Así que nosotros... Claro. Fue bueno, entonces, a ustedes les pagan para hacer la cuestión. Así que nosotros no vamos a hacer nada. Fue como, ¡ah! Obvio. ¿Cachai? Y ahí Sí, tal quedó, cual. y ahí quedó el proyecto, digamos, y nunca más se retomó ese proyecto. Porque en definitiva fue el tema de ustedes díganme lo que hay que hacer. Y nosotros, pero fue como, oye, así como, claro, Claro. ¿cómo romper esa barrera? Claro, porque el tema de las metodologías ágiles es que es muy lindo, es muy hippie, ¿no? Y como ahora está muy de moda, pero esto, para mí, esto es una opinión personal, pero para mí es todo o nada. O sos una organización ágil o no lo sos. Mm, Entonces, no vale ser una organización monolítica, verticalista y hacer un proyecto de informatización ágil. No, sí, no funciona así porque te van a contestar eso que te contestaron a vos, que es tipo, a mí me pagan un sueldo, yo me voy a las 4 de la tarde, besito en la mm, frente, como decimos acá, y me voy a mi casa. claro. Y ocúpate vos. Sí, pues el ¿Sí? problema es tuyo, no es mío, digamos. Exacto, pero porque no sos una organización ágil. Entonces, yo invertiría mucho más tiempo primero, en determinar si es posible ser ágiles o no. Hay organizaciones que no lo van a hacer nunca, por la cultura, por la concepción digamos, del gen de la empresa o de la organización. Pero, digamos, si no sos una organización ágil, es difícil implementar un sprint así, digamos, de la nada. Me parece que la discusión es anterior, ¿no? Pero de esas sí, de esas que vos vas re entusiasmado y decís esto te va a cambiar la vida y que te miran así como diciendo, no, es tu problema, no el mío. Miles me han pasado, miles. Mm, sí, Totalmente. claro, entonces ahí, bueno, ese fue un proyecto fallido, pero en general uno puede sacar aprendizaje, porque claramente, como dice, hay que hacer el análisis contextual, digamos, cultural, a ver qué es a ver si el horno está para bollos, como se dice, está para hacer cosas. Y no, claro, porque si hay un choque cultural, tal vez hay que hacer otro proyecto de poder concientizar o tomar ciertas personas, ciertos proyectos, cierta área, irse por otro lado. Uh-huh. Y no lanzarse, claro, porque en los libros suena súper lindo, pero en la realidad no se parece mucho a los libros, para nada, de hecho. No. Es muy Ahí distinto. yo veo un comentario Muy de Alejandro distinto. Mauro, que si no me equivoco es del Alejandro Mauro que también tiene antecedentes en el Hospital Italiano de Buenos Aires, creo que es co-nacional mío, pero que vive en Chile, si no es el Sí. Alejandro Mauro que yo creo. Que está bien lo que él dice que es difícil hablar de un MVP. MVP, para el que no lo sabe, es el producto mínimo viable, que es digamos, un concepto en metodologías ágiles donde, bueno, ¿qué es lo mínimo que te puede entregar que te agrega valor, ¿no? Y él lo que plantea Alejandro es que es difícil hablar de un MVP en salud porque, digamos, vos no podés entregar algo que te deje afuera, no sé, el latido cardíaco del paciente, porque se muere el paciente, ¿no? O sea, es muy complejo el ser humano, entonces el MVP tenderá a ser complejo, eso está claro. Ahora, yo por ahí soy medio kamikaze lo que voy a decir, pero yo creo que las enfermeras somos especialistas en MVPs, ¿no? O sea, cuando vos vas a un hospital público en la Argentina y ves los sistemas de tracción para las fracturas de cadera que arman las enfermeras con lo que encuentran, con un par de sachets de suero y un par de gasas y alguna que otra tela adhesiva de óxido de zinc y una silla dada vuelta, eso es un MVP. Horrible, espantoso, muy triste, porque digamos, no estoy celebrando ese nivel de precariedad, obviamente, pero la realidad es que las enfermeras hacemos MVPs todos los días con lo que encontramos, ¿no? Un jefe de sistemas de uno de los lugares donde yo trabajé, me lo dijo él a mí, lo dijo él en una reunión, dijo, las enfermeras
van a tratar de resolver el problema como sea. Entonces el punto es darle las herramientas para que resuelvan el problema de la manera adecuada, porque si no lo van a resolver por los, digamos, por los métodos inadecuados, por los motivos correctos, ¿no? Creo que eso tiene que ver un poco también con nuestra mentalidad un poco todoterreno, ¿no? Digamos, acá lo que hay que hacer es resolver el problema y no importa cómo. No me planteo mucho calidad, no me planteo mucho proceso. Después lo vemos, ¿no? O sea, como ahora estamos todos en modo pandemia y sabemos que muchas veces vamos a hacer cosas que en un escenario normal ni nos imaginaríamos, ¿no? Pero sí, en este momento lo tenemos que hacer. Pero sí coincido con Alejandro de que el concepto de MVP en salud es como medio como un camino de cornisa. Entre el precipicio y la salvación, una cosa así. Así es, sí, tal cual. Es difícil decir, bueno, hasta dónde llega mi MVP si, por ejemplo, mi MVP es de mesa de anestesia. ¿Entendés? O sea, me tengo que asegurar que sea un MVP compatible con la vida. Sí. Sí. Oye, a propósito de ¿cómo fue la experiencia de estar ahí en el hospital italiano? Yo siempre he tenido esa curiosidad y aprovechando la instancia. Porque estamos hablando de la cultura. Y claro, ese hospital, no sé, no conozco por dentro, pero al menos exteriormente, parece ser un hospital bastante como que trata de hacer cosas distintas, digamos. Sí, es así. Yo fui al hospital como alumna de la maestría y como paciente. Digamos, vi los dos roles. Y la verdad es que es una institución que, en términos de lo que es informática en salud, ¿no? En medicina también está siempre a la vanguardia, pero yo más pude conocer la parte de informática en salud. Y siempre han digamos, llevado el límite de lo posible o de lo que uno consideraba posible un poquito más adelante. Siempre han sido mascarón de proa, punta de lanza en lo que respecta a este tipo de tecnologías. Porque creo que en realidad mi opinión es que ellos entendieron de vuelta, ¿no? Entendieron el valor que tiene la información en los sistemas de salud. Yeah. Yo no he visto ese concepto tan mejor plasmado como en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La importancia que le atribuyen al valor que agrega a los servicios sanitarios la información. Y eso lo transpiran. Vos o sea, eso es lo que llevan a cabo en el día a día. Tienen un montón de líos y como todas organizaciones, un montón de quilombo, como decimos los argentinos, y hay un montón de cosas que yo no conozco tampoco. Pero esta idea de que la información es un valor tal que voy a armar un departamento de sistemas que depende de un médico compuesto por 80 personas para desarrollar mi sistema de información. ¿No? Entonces, creo que esa es la clave. Y esto tiene que ver, ese concepto, entiendo que excede el uso de una plataforma informática, sino que entiendo que tiene que ver como con una mirada de entender, de un mindset, de una estructura mental de entender la información o la gestión de la información, más allá de la herramienta como tal, sino que ¿es distinto ese concepto así o no? ¿Cómo es así. Vos pensás que digamos, la normalidad indicaría que el departamento de sistemas convoca a los médicos y a las enfermeras y le dice, bueno, decime qué necesitas y toma nota de lo que el enfermero o la médica necesita y qué sé yo. Bueno, en el caso del italiano fue completamente al revés. O sea, en el caso del italiano es, mirá, esto es una cuestión asistencial, así que vos, desarrollador, analista de base de datos, gestor de infraestructura, vas a depender de una dirección médica que te va a ir guiando en lo que nosotros necesitamos como core de información de nuestro hospital, ¿no? Fue totalmente al revés de lo que tradicionalmente se hace en proyectos de informática en salud. Así que creo que esa es la gran... Cualquiera que tenga la posibilidad de asistir a las jornadas se hacen todos los años, o incluso si es posible hacer la maestría, supongo que ahora se hará de manera remota, pero ya de por sí la maestría fue siempre remota con un encuentro semestral presencial. Yo lo súper recomiendo porque la verdad que es súper interesante lo que hacen. ¿Y eso por qué? ¿Por qué crees tú que fue así? ¿Por qué son distintos en esa lógica?
Oh, Mira, hay una persona del hospital italiano que valoro mucho, con la que he tenido muy poca interacción, y la poca interacción que tuve, me peleé. ya, Tuvimos una charla y ya, no estuvimos de acuerdo, que es Fernán Quirós, ya. que actualmente es el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más grande de la Argentina, ¿no? Ujú, Y él era director, no me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que él fue, digamos, uno de los impulsores de esta filosofía, ¿no? De cómo la información es un valor, el máximo, uno de los máximos valores de un centro asistencial, ¿no? Y creo que él ha logrado construir en parte, gracias a esa visión que ha tenido, bastante innovadora, junto con un grupo de gente, Paulo Otero, Daniel Luna, Charlie Otero, bueno, una serie de personas que también lo siguieron. Yo no conozco al detalle la historia del italiano, pero yo me acuerdo que, digamos, a pesar de que la única vez que hablamos así, tuvimos un diálogo, tuvimos en desacuerdo, pero siempre fue capaz de transmitir esa visión, ¿no? mm, Y nada, es las personas, en definitiva. O sea, es un grupo de personas que vio por dónde era el camino y que alguien los habilitó a que sigan por ese camino, aunque sonaba muy raro, y lograron construir algo súper interesante. sí, sí. O sea, hubo un tema de, no sé cómo llamarlo, pero así como de estratégico, a Ujú. nivel de gerencia, de dirección, de Sí, encaminar esta cosa para allá, digamos. O sea, hubo exactamente. una decisión política en ese sentido, de estratégica, de decir caminemos para allá, y bueno, y ahí vemos cómo lo hacemos. Eh, Exacto. sí. Totalmente, totalmente. Y yo no lo he visto, y en mis lugares de trabajo no lo he logrado. No he logrado convencerlos de que la cuestión estratégica en cuanto a los sistemas de información en salud era estratégica, valga la redundancia. Mm. No me han comprendido. No he logrado que me comprendan. Lo ven como un extra que puede ser, si está bien y si no está bueno, no importa. Eh, Sí. claro, Como una ciertamente. herramienta, como algo funcional, como un costo Mm, que hay que asumir, pero es un costo al fin, como un instrumento, digamos, para automatizar algo, pero no como valor agregado, mm, ¿no? sí, Ese es el punto. ciertamente. Sí, difícil encontrar organizaciones así, Sí, ciertamente. así es. Si conocen Sí. alguna, me avisan. A mí me mandan, pueden dejarlo en el chat ahí. Claro, exacto, exacto. Sí. Hay muchas que trabajan así, eso seguro, eso seguro. Mm, claro, pero quizá en esas organizaciones que no tienen esa visión estratégica de tomar eso, tal vez hay áreas pequeñitas que sí la tienen, po. Sí, Y se porque podría... la resistencia siempre surge de las minorías, eso es Sí. así. Y desde un consultorio recóndito de algún hospital escondido sin que nadie se entere, se está gestando un proyecto maravilloso, que va a pasar probablemente desapercibido durante mucho tiempo, pero sí, sí, es verdad lo que vos decís. Sí. Hay que encontrar el nicho y a veces sí. Pero es difícil, ciertamente, sí. Sí, Sí. pero no imposible. No, claro. Imposible. Yo me acuerdo que una profesora mía del colegio secundario de literatura me dijo, vos te tenés que acostumbrar porque vas a ser siempre una minoría. Y no se equivocó. Y siempre termino siendo una minoría. Entonces cuando digo, ¿vos sos enfermera o haces informática? Porque soy una minoría. Sí. Sí, todavía, claro, sí. Sí, es un mundo, pero claro, siempre hay que estar entrar a explicar las cosas. Así como, "Ay, Ujú. ¿y por qué hace? Bueno, ok. En caso mío, yo programo y cosas así, entonces, es como, bueno, ¿por qué programas? Así, ¿cachai? ¿Por qué haces Claro, ¿para eso? qué? Claro, ¿para Y qué porque haces me eso? divierte. Claro, sí. Pero sí, sí, es complejo. Oye, y Ceci, cuéntanos algún otro proyecto que, aparte del de Pabellón, en Ujú. donde te ha tocado implementar temas de, de, de gestión de la información y que haya generado algún valor, digamos, a la institución, a los pacientes, digamos. Bueno, ahora en el proyecto en el que estoy trabajando, Ujú, bueno, yo dejé el ámbito asistencial en diciembre del año pasado,
Ujú. Creo que en parte la pandemia también me eyectó del sistema. Decidí cortar un poco, después de haber estado un año gestionando un hospital muy grande y gestionando la pandemia y demás. Y estoy trabajando como líder de proyecto en una startup norteamericana que está desarrollando una herramienta para analítica de datos, yo diría Big Data, pero no sé. Una herramienta analítica de datos clínicos en el contexto de lo que en Estados Unidos se llama Value-Based Care, que el Value-Based Care en Estados Unidos es te pago por resultados y no por práctica, ¿no? Muy resumido, con todas las grandes cuestiones que hay en el medio del sistema de salud norteamericano que no dan para esta charla, pero básicamente es justamente la información es la que va a permitir a los centros asistenciales dirigir los recursos para enfocarlos en aquellas prácticas que agregan más valor y por lo tanto me representan más dinero. O sea, en un contexto de un sistema privatizado como el de Estados Unidos, el valor es dinero. Entonces, si yo tengo una herramienta de analítica de datos que me permite detectar oportunidades de cuidado de manera precoz, de manera sistematizada, voy a mejorar no solo los resultados sanitarios, sino también los resultados financieros, ¿no? Así que estoy trabajando en eso como líder de proyecto y como acompañante de implementación de esta herramienta a centros de salud ambulatorios en determinadas áreas de Estados Unidos, que necesitaban, más allá del equipo Scrum, de los desarrolladores de la tecnología, alguien que hable un poco su idioma en términos asistenciales para hacer la implementación, ¿no? Así Perfecto. que, nada, me estoy súper divirtiendo con ese proyecto ahora. Estoy chocha. Qué bueno. Entretenido el tema, de verdad. Sí. No sé si hay alguien de la audiencia, por llamarlo así, que quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, una observación. Están comentando varias cosas por el chat, súper entretenidas. Pero no sé si alguien quiere comentarlo por micrófono para la charla. Está para el conversatorio. Si escuchan vajilla de fondo es porque estamos entrando en la hora de la cena acá en Argentina y mis hijos Oigan. tienen hambre, así que... Sí, no, tranqui, no hay ningún problema. En el nuevo paradigma pandemia, se te cruzan todo por Obvio. detrás, así que es absolutamente entendible. Sí, acá comentan Así algo. es. Sí, claro, eso, lo que tú comentabas, sí, era como muy parecido como a la filosofía Lean, de, de agregar valor, poniendo digamos, a las personas ahí en el centro, digamos. Eh, y de que el valor fluya en el proceso y tratar de sacar esas cosas que no aportan, digamos, y maximizar aquellas que sí agregan valor, digamos, que aportan, digamos. Así que es súper Sí, interesante. están sugiriendo un libro de Carlos Federico Pinto. Yo he leído algún libro de Lean en salud, pero bueno, voy a tomar nota de este autor porque es súper interesante el concepto de Lean en salud. Si hay algo que a lo que tiende un hospital es a engordar procesos, a engordar ineficiencia. Hacerlo más complejos, así como... Sí, o Ya. sea, viste cuando uno tiene tendencia a engordar y que sabe que come un poquito de más y engorda, bueno, en los hospitales tenemos tendencia a engordar ineficiencia, entonces siempre es bueno tener este tipo de herramientas y de libros para consultar porque para mantener el peso de los hospitales a raya. Sí. Hay otro ejemplo que yo siempre comento, que, claro, Brasil también tiene harto experiencia en temas de innovación, de mejora de procesos, tecnología. En Brasil también tiene varios hospitales que siempre salen rankeados a nivel internacional. Sí, el Aro de Einstein. Sí, ciertamente. Y claro, hay una experiencia que es de Estados Unidos, ¿sí? Que es de una clínica que se llama Virginia Mason, que también tuvo una crisis económica, cultural en algún momento de la vida, y que las nuevas directores, por llamarlo así, tuvieron que tomar decisiones y cambiaron toda su estructura a este concepto de excelencia, digamos, y es súper interesante, así que también le recomiendo a la gente que lo puedan ver.
la experiencia de Virginia Mason de la clínica. Lo voy a escribir acá abajito. Buenísimo, muy interesante. Sí. Yo me quedo con un comentario que estoy leyendo de Willy Jiménez, que dice: la sociedad y el sistema nos limita, pero podemos ser enfermeros, enfermeras y ente de cambio en otras áreas. Asumo que Willy es colega, y me quedo con esa frase. O sea, yo no creo que las enfermeras o enfermeros podamos ser entes de cambio. Somos entes de cambio, porque básicamente es una cuestión de numérica. O sea, lo más probable es que en cualquier hospital el grupo profesional más numeroso sean las enfermeras. Por ahí también las mucamas, el personal, digamos, pero numéricamente, en general, tendemos a ser mayoría. Entonces, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta todavía del poder que tenemos. Pero digo, definitivamente somos entes de cambio, para bien o para mal, como todo. Y creo que, en realidad, lo que hablábamos un poco con Pablo cuando pensábamos en esta charla es que no hay un derrotero único preestablecido para las enfermeras y enfermeros. Creo que además después de la pandemia mucho más el efecto Big Bang que va a tener. Nuestra profesión tiene ilimitadas posibilidades de desarrollo. Tenemos un lugar en cualquier ámbito, en cualquier nivel de atención, digamos. Creo que solo tenemos que poder imaginarnos por dónde queremos ir, ¿no? Entonces, tengo muchas esperanzas de nuestra profesión y de lo que vamos a poder hacer más allá de estar a pie de cama, que es súper interesante y súper importante, y a veces lo extraño, pero hay mucho más todavía. Sí, te apoyo. Claro, acá pone Paula de que pasa rabia con los colegas. Sí, y nosotros también pasamos rabia con otros colegas. Sí. Pero es parte del quehacer, digamos. Pues. Así que... Sí, acá también mencionan que hicieron el símil de Toyota. Claro, sí, trataron de adaptar el modelo de Toyota. Sí. Claro, es una experiencia así como súper extraña en el mundo, pero que igual es interesante de revisar. Sí, definitivamente. Sí. Oye, Ceci, mira, ya llevamos una horita y media. Chuta, como dicen ustedes. Podríamos estar mucho rato. Pero sí, dejá que me traiga una copa de vino y seguimos. Una cervecita. Y sí, oye, nada, pues agradecerte el tiempo y la disposición. Si quieres puedes comentar algún tema no sé si tiene comentar redes sociales o si alguien tiene alguna duda se te puede escribir. Sí. Cómo tener acceso a cierta información. Yo creo que es súper valioso eso. Yo no me falta gestión de community manager, necesitaría aprender un poco más, pero yo les dejo les dejo mi mail. No, espera, porque debería poder tipear acá, ¿no? Sí, les dejo mi mail en el chat y mi nombre y apellido en LinkedIn, que digamos como la red social que utilizo más a nivel profesional y no doy tanta vergüenza como en las otras. Y nada, y al que le interese que me contacte, ahí está mi nombre, mi apellido, me pueden encontrar en LinkedIn y me pueden escribir si alguno, sé que a alguno por ahí le interesó lo de Trello, si me quiere escribir y preguntar y le paso un poco lo que hicimos o cualquier otra cosa, por supuesto estoy a disposición. Y nada, yo súper agradecida de que me hayan llamado, no puedo creer que haya habido gente que se conectó una hora y media para escucharme hablar de estupideces a mí, así que son muy valientes. Y se merecen. Somos los agentes del cambio. Cuando vengan. Ciertamente. Oye, muchas gracias. Súper interesante la conversación. Claramente, una hora y media de hablar de este tema es imposible hablar de este tema que es muy apasionante y súper necesario. Y nada, pues agradecerte nuevamente la presencia, también agradecer la presencia de todas las personas que están acá. Así que pueden, abajo, a la derecha probablemente hay un botoncito que dice reacciones. Si quieren pueden poner algún tipo de reacción, la que ustedes quieran, entonces son absolutamente libres. O en el chat, mire.
Oye, así que no, muchas gracias, felicitaciones. Súper interesante la experiencia. Y, y nada, pues así que está el correo de Cecilia para que la puedan contactar. Quizá en algún futuro podamos hacer otras cosas. Ahí Seguro. será algún elemento de conversación posterior. Están dando las gracias ahí en el chat, así que Sí, muy gracias a bien, muy bien. ustedes No, y gracias a sobre ti. todo gracias Pablo por invitarme y la verdad es que tu trabajo me encanta. Algún día espero poder escribir un poquito de código como haces vos, así podemos intercambiar nuestros códigos, pero me interesa mucho lo que haces, así que contá conmigo para lo que necesites y para difundir el proyecto que me parece súper piola. Y muchas gracias a todos en Chile por haberme invitado y haberme escuchado y ojalá que alguna vez nos podamos ver presencialmente como antes. Sí, ya habrá ese momento, ese Así momento. es. Sí. Oye, muchas gracias Cecilia nuevamente, muchas gracias a todas las personas que están actualmente. Esto va a quedar grabado, o sea, va a quedar subido, está siendo grabado, va a quedar subido en el canal de YouTube. Así que las personas que se registraron les va a llegar un correo ahí indicándoles cuándo eso esté. No sé cuándo va a estar, pero va a estar en algún momento eso arriba. Y nada, pues agradecerle y estamos en contacto y nos vemos en un nuevo evento muy pronto probablemente. De hecho mañana hay uno, pero nos vamos a ver en otro evento en Open Salud. Así que muchas gracias a todos y que pasen una súper buena noche ahora y buenos días, buenas tardes, depende de cuando lo vean ahí después en la grabación. Así que muchas gracias, que estén súper bien. Buenísimo. Bueno, y que se cuiden y que Sí. descansen y ojalá que todos los que trabajan en salud podamos en algún momento próximo relajarnos un poquito. Sí, esperamos todo eso. Chao, chao, muchas Muchas gracias. Cuídense. Adiós. Chao. Igualmente, Chao. gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias, que estén muy bien.